El Señor los bendiga a todos. Estamos felices de regresar a Manantial de Avivamiento, poder saludarles en este día. Gracias al pastor Manuel, a su esposa Claudia. Ellos estuvieron con nosotros en Israel hace poco. Creo que ya les contaron en detalle todo lo que ocurrió allí. Fue algo tremendo, poderoso. Estamos viviendo un tiempo maravilloso de parte de Dios, y es la razón por la cual estamos en México trayendo una palabra de parte del Señor, del corazón de Dios. Y quiero invitarle para que lea conmigo en Malaquías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6, lo que dice la Escritura. Cuando lo tenga listo puede decir amén y se pone de pie. Y vamos juntos a leer lo que dice el Señor en este día. Malaquías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Póngase de pie por favor y léalo conmigo. Dice la palabra del Señor así: He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén y amén. Oremos en este día. Señor, gracias. En el nombre de Jesús oramos para pedirte que traigas revelación, luz, entendimiento sobre cada uno de nosotros, y que tu palabra, que es espíritu y vida, sea insuflando vida sobre cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar, dale un aplauso fuerte al Señor. Y permítame compartir en este día un mensaje que he titulado Una generación con el espíritu de Elías. Diga conmigo, una generación con el espíritu de Elías. Indudablemente estamos viviendo los últimos tiempos. Vemos señales en el mundo natural, en el mundo religioso, en el mundo político, en el mundo judío, en el mundo científico y tecnológico. Y el Señor ha prometido que en este tiempo Él derramaría de su gloria sobre toda carne. Se cumplieron los 70 años desde que nuestros países estuvieron contra Israel. Se cumplieron los 500 años de la Reforma. Se cumplieron los 6,000 años de la creación del hombre. 6,000 años, escuche eso. O sea que estamos entrando a un nuevo tiempo. Y todo lo que hoy está pasando en la tierra, guerras, conflictos, la despenalización del aborto, la libre aceptación del matrimonio homosexual en muchos países, eso nos habla de que Dios está a punto de hacer algo en la tierra, porque la Escritura dice que donde abunda el mal, sobreabunda la gloria de Dios. Eso significa que todo lo que el diablo hace es minúsculo con lo que Dios va a hacer. Que por cada delincuente que el enemigo levante, el Señor va a levantar 100 hombres y mujeres llenos de su gloria, de su poder, de su espíritu. Yo no sé si usted puede creer eso, pero en ese tiempo estamos viviendo. Un tiempo donde el Señor se va a manifestar, donde viene una erupción de lo profético, donde Dios se va a manifestar de una manera poderosa a través de una generación que llevará su gloria a las naciones de la tierra. De eso es lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Una generación profética, eso somos nosotros. Somos una generación que solo se repite cada 500 años. Somos escogidos por Dios para un gran propósito. ¿Qué es lo profético? Es oír anticipadamente lo que Dios está hablando para este momento. Es conocer el propósito específico de Dios para un momento determinado de la historia. Lo profético es ver lo que Dios está viendo antes de que suceda y prepararnos para eso. Es hacer la lectura correcta de la realidad espiritual de una nación y prepararnos para ese plan que Dios tiene. O sea, no estamos hablando de que nos vamos a ganar 20, 50 o 100 almas. Estamos hablando de un plan estratégico para cambiar nuestras naciones. Los hombres de la Biblia no estaban hablando de almas, estaban hablando de conquistar reinos y naciones. Y creemos que este es el tiempo de Dios para nuestras naciones. Es entender el plano de lo sobrenatural. Es conocer los tiempos y entender los planes de Dios para una generación. No estamos hablando con ovejas despistadas.
Estamos hablando con gente que va a trascender y va a marcar la historia. Con esa clase de gente estoy hablando. ¿Dónde están esos que dicen: yo soy de esa generación, yo soy parte de lo que Dios va a hacer? El apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto: ustedes deben anhelar los dones, pero sobre todo que profeticen. O sea, Dios quiere una iglesia profética. Significa que hay que predicar lo profético, hay que enseñar lo profético, hay que entrenar a la gente para lo profético, hay que meter a los hijos de la iglesia en el mover sobrenatural de lo profético. Hoy en día hay gente que habla en contra de lo profético y nunca van a recibir lo que Dios tiene. Necesitan ese mover de parte de Dios. La Biblia dice: no menospreciéis las profecías. Nunca vas a tener lo que tú menosprecias. Si tú eres de los que se pasa criticando a los profetas en la internet, hablando mal de todo el mundo, nunca vas a tener la bendición de Dios, porque no vas a tener lo que tú no honras. Debes honrar lo que Dios te está dando. Samuel le dice a Saúl: te vas a encontrar con una compañía de profetas y ellos van a profetizar sobre ti y serás mudado en otro hombre, porque cuando tú te pones en lo profético, Dios cambia tu corazón, no vuelves a ser el mismo. Dios te va a mudar la visión, Dios te va a traer a una nueva dimensión de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque los profetas y su unción derriban reinos demoníacos. Los profetas están ungidos para destruir las obras del maligno. Su unción destruye lo carnal, lo demoníaco y lo pecaminoso en la iglesia. Traen pureza y santificación a la casa del Señor. Cuando los sacerdotes se corrompían, cuando los reyes se desviaban, venía un profeta y decía: así dice Jehová el Señor. Y esa palabra traía cambio y traía arrepentimiento. El profeta afirma la identidad de cada miembro en el cuerpo de Cristo. Su unción ayuda a edificar el cuerpo del Señor. Su unción activa los dones proféticos, los dones de milagros, activa lo profético dentro de otras personas, confirman la palabra a la iglesia, desatan la alabanza, desatan el mover de Dios en sanidades, en milagros, consuelan, liberan, exhortan, traen fortaleza sobre los creyentes débiles, traen restauración de la palabra, del gozo y del espíritu, liberan la unción de la guerra espiritual, liberan la prosperidad financiera. La Biblia dice que por la palabra de un profeta las viudas pagaron las deudas. Dice la escritura: creed a Dios y estaréis seguros. Creed a los profetas y seréis prosperados. Por eso necesitamos ser profetas en esta generación, porque cada vez que tú abres tu boca, estás declarando que algo va a pasar. Cuando le hablas a uno que está enfermo, estás profetizando sanidad. Cuando le hablas a uno que tiene problemas económicos, estás profetizando libertad financiera. Cuando le hablas a uno que tiene problemas en el matrimonio, estás profetizando restauración. ¿Sabes? Porque en Dios lo que está muerto o se entierra o se resucita. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, y la palabra de Dios trae vida. Tus sueños pueden resucitar, tu hogar puede resucitar, tus finanzas pueden resucitar. Esa es una generación profética que está hablando lo que Dios está hablando para esta hora. Por eso necesitamos ser una generación profética. En el tiempo de Abraham, en el tiempo de los patriarcas, ellos fueron llamados profetas. Noé, Abraham. En el tiempo de los reyes se ve actividad profética en el norte, en el sur. Había diferentes tipos de profetas. Unos escribieron, otros no escribieron. Unos estuvieron en palacios, otros estuvieron en medio del pueblo. Y el último profeta en ese orden es Juan el Bautista, que viene en el tiempo de Jesús para preparar el camino. La pregunta es: ¿está activo hoy el ministerio profético? ¿Sigue vigente todavía? Claro que sí, la Biblia nos habla de eso. La Biblia dice que cuando Jesús muere y resucita, Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y uno de esos dones es el don profético. Él inaugura un nuevo tiempo en la humanidad y trae el don profético. En el tiempo de los apóstoles, Agabo era profeta, Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. En la iglesia de Antioquía habían profetas. Silas, Pablo eran profetas, podían decir así dice el Señor, tenían revelación, tenían unción profética, tenían conversaciones angelicales, dirección profética, milagros, manifestaciones de lo sobrenatural. Estos eran profetas realmente. Pedro, Juan fueron profetas, tuvieron unción profética en el Nuevo Testamento, pero de repente esa unción empezó a menguar, empezó a cesar. El sistema imperial estranguló la sobrenaturalidad de la iglesia, apagó a la iglesia hasta el año 1517, cuando Dios retoma
la ruta de la iglesia a sus bases originales y Dios empieza a edificar su iglesia para los últimos tiempos. En el siglo pasado, en la calle Azusa, simultáneamente en Chile, en África, hay una triangulación. Si usted ve el mapa, está por un lado Estados Unidos, por el otro lado está África, y en el sur del continente americano, en Chile, hay un movimiento paralelo en el mismo tiempo. Y Dios empieza a hacer algo poderoso. Simultáneamente hay un avivamiento en el mundo que inaugura un nuevo tiempo en el reino de Dios, porque hasta ese momento la iglesia solamente tenía pastores. Cuando Jonathan Edwards dijo que era evangelista, lo catalogaron de hereje, porque para ese momento los únicos evangelistas de la iglesia eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nadie más. Pero Dios empezó a levantar poderosos evangelistas, y en el siglo pasado vimos a un José Joaquín Ávila, Gille Ávila, un Luis Palau levantarse, a un Oral Roberts, T.L. Osborne, hombres poderosos usados por Dios. A comienzos de los años 60, la iglesia redescubre la importancia de la enseñanza y se levantaron excelentísimos maestros. Antes de eso se predicaba contra los seminarios, contra las universidades, que capacitarse era del diablo, pero Dios empezó a levantar escuelas, seminarios, maestros que incursionaron en la teología y empezaron a poner fundamentos sobre la iglesia para tener una estructura sólida en los últimos tiempos. En los años 70 Dios comenzó a despertar los intercesores y paralelo a ellos el ministerio profético. Tres cosas ocurrieron. Dios empezó a restaurar la adoración, la alabanza y la guerra espiritual. Eso no se conocía antes. La iglesia le cantaba a la desgracia, a la tristeza, música almática, pero de repente Dios empieza a levantar el canto profético impulsado por el Espíritu. Y cuando la iglesia empieza a crecer en medio de ese campo de oposición, en las ciudades, en los hogares, en la economía, Dios empieza a traer revelación sobre cómo tomar esos lugares altos y empieza a levantar los profetas. Escúcheme, cuando Dios restaura el ministerio del intercesor, porque es un ministerio, es un movimiento de Dios que empieza en ese momento muy fuerte. Es imposible que la gente que ora no pueda escuchar a Dios para saber quiénes son los profetas. Entonces muchos de estos se convierten en profetas. Dios hace una transición y para el tiempo de los 80 los profetas comenzaron a señalar quiénes eran los apóstoles. Hasta hace 30 años atrás a nadie se le decía apóstol, pero hoy Dios está alineando su iglesia y terminamos el siglo con un mover apostólico y profético maravilloso. O sea, Dios está restaurando los 5 ministerios, porque solamente habían evangelistas, pastores y maestros hasta ese tiempo. Pero Dios levanta profetas y levanta apóstoles, porque los 5 ministerios son la mano de Dios que le va a dar el golpe más certero al diablo en este último tiempo. Una iglesia que solamente tiene pastores, que solamente tiene maestros y evangelistas, es una iglesia que está peleando con 3 dedos. Y escúchame, ¿cómo se mira uno peleando con 3 dedos? Eso se ve feo. Discúlpeme, pero así pelean los afeminados. Los hombres, mire, con la mano de Dios, los 5 ministerios es lo que Dios va a hacer en este tiempo para darle un golpe certero a las tinieblas, porque el reino de Dios prevalecerá, porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Estoy hablando lo que Dios ha puesto en mi corazón para este día. Nosotros no escogimos vivir en este tiempo. Toda la historia que se desprende desde el Génesis hasta hoy, ¿para qué? ¿Para qué pastores restaurados? Evangelistas restaurados, maestros restaurados, profetas restaurados, apóstoles restaurados. ¿Para qué? ¿Hacia dónde va esto? Hacia la más gloriosa manifestación del reino de Dios en todos los tiempos. Es en nuestro tiempo, es en nuestra generación. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesús viene hablando de una serie de desastres escatológicos. Y los evangelios paralelos nos hablan de una sociedad antediluviana repetida en su conducta, como Sodoma, como Gomorra, tiempo de inmoralidad, tiempo de homosexualismo, tiempo de perversión. Y no hay una cultura más parecida a esa que la nuestra. Así está nuestro tiempo. Estamos viendo desastres en la naturaleza. Pero después de describir todo lo que va a pasar, Jesús cierra esto con una palabra profética en Mateo 24:14 que dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hacia ahí apunta todo esto. Habrá un despertar en el pueblo que viva antes del fin, un mover de Dios tan poderoso
que tocará a todas las naciones de la tierra. Y eso incluye a México, eso incluye a Chile, Argentina, Colombia, a Cuba, eso incluye a la América Latina. Un mover de Dios sobrenatural, glorioso. Pero escúchame, el pueblo que viva antes del fin va a tener una responsabilidad para poder alcanzar las naciones. Ese pueblo debe tener algunas características. Esa generación, ¿cómo debe ser? Número uno, debe ser un pueblo entendido en el diseño de Dios, en lo que tiene que ver con los 5 ministerios. Si hay gente que no cree en los profetas y los persigue, si hay gente que no cree en lo apostólico y lo persigue, y no estoy diciendo que no haya falsos apóstoles, claro que los hay, pero si no existieran verdaderos, no habrían falsos. Si todos los billetes que nosotros tenemos fueran falsos, entonces serían verdaderos. Porque ¿cuál es el paralelo? Siempre que Dios ha levantado algo, el diablo levanta algo para dañarlo. Siempre que Dios quiere hacer algo, el diablo quiere desacreditarlo, quiere dañarlo. Y la locura de algunos no deshabilita la palabra del Señor. Siguen siendo apóstoles. Sigue el Señor levantando apóstoles en todas las naciones. Debe ser un pueblo entendido en dirección estratégica profética. El diablo no va a soltar las naciones así porque así. Él sabe que tiene que pelear contra alguien, y ese es el pueblo del Señor. Mire, esto es tremendo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Cuando Dios levanta pastores en una congregación, los pastores levantan ovejas. Pero cuando Dios levanta profetas, los profetas levantan águilas. Es gente que está viendo lo que otros no ven. Pero cuando Dios levanta apóstoles, los apóstoles levantan leones, y los leones son gente fiera. No estoy hablando de ovejitas ahí que andan asustadas por todo. No, es gente que entiende la posición de autoridad que Dios le ha dado. La vez pasada estaba escuchando a un pastor de África, y él decía que estaba en su cabaña en el campo y de repente escuchó algo que le llamó la atención. Él se va porque son territorios donde hay fieras, hay animales, es agreste el lugar, y se va y de repente escucha un gorjeo. Y cuando se asoma encuentra un cachorro de león. Pequeñito estaba. Entonces lo agarra, lo lleva y lo mete en el aprisco donde están las ovejas y las cabras, y lo pone a vivir allí porque no sabía qué hacer con él. Y de repente el leoncito empezó a tomar leche de oveja, a alimentarse como oveja, y pasaron los meses y empezó a crecer en medio de esa atmósfera, de ese ambiente. Pero a los meses de repente pasó algo. Se escuchó el rugido de un león. Era su padre que venía buscando a su hijo. Y cuando escucharon al león, todos se escondieron, y el pastor de aquella aldea dice que se subió a una roca para ver lo que pasaba. Y el león viene y se mete en medio del rebaño, pero no se comió ninguna oveja porque no era su intención. Él no venía a eso, sino que miró a su hijo que estaba ahí metido entre las ovejas y le soltó un rugido. Las ovejas temblaban de miedo y se desmayaban. ¿Usted ha escuchado cuando ruge un león? Se siente hasta la misma tierra, vibra, tiembla ante el rugido del león. Y cuando el león le ruge a su hijo, el hijo se queda mirándolo y le hace ve. Ya se había convertido en oveja, ya había perdido su esencia, su naturaleza. Entonces su padre le vuelve a rugir y le siguió rugiendo hasta que de repente algo empezó a salir y empezó a descubrir quién era. Y cuando de repente soltó el rugido, el padre salió y se fue y lo dejó ahí. Él tenía que tomar la decisión si se iba a quedar con las ovejas o se iba a cumplir su destino para lo que fue creado. Entonces de repente sale el león que tenía dentro, salta y se va con su padre a cumplir su asignación. ¿Sabe? Así es usted. Nosotros hemos sido llamados por el león de la tribu de Judá. El Señor está en nosotros, Él es el Todopoderoso. Tenemos que rugir en esta generación. ¿Dónde están los leones? Esta es una iglesia apostólica. Por eso estoy hablando así, porque hay iglesias aquí en México donde la religión ha enceguecido la gente. Pero yo estoy hablando con una generación profética que Dios está levantando, el manantial de avivamiento. Gente que entiende el tiempo en el cual Dios le ha puesto, que ha conocido el tiempo de su visitación. No es una casualidad que sus pastores hayan representado a México en un evento tan importante como el que se realizó en Israel. No es una casualidad, es porque esta iglesia es una puerta para bendecir esta nación. Esta iglesia es una puerta para conectar
el reino de Dios en esta nación con los medios, con la política. No sé si está percibiendo eso, pero tenemos que empezar a rugir. Un pueblo entendido, que le hace la guerra a Satanás, que no se está escondiendo. Un pueblo que entiende la autoridad que Dios le ha dado. Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén y temblará en las naciones de la tierra. Con nosotros está el león de la tribu de Judá. El diablo anda como león, no es un león, es un imitador. Los leones somos nosotros, que tenemos la autoridad de parte de Dios. Debe ser un pueblo entendido en alabanza y adoración profética, que levante altares que le permitan a Dios obrar. Así como los brujos, los hechiceros levantan altares, la iglesia tiene que levantarlos también. Hoy en día la gente le anda cantando, quién sabe a quién. Hay música para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. La música para el cuerpo es esa que usted se la goza, pero no le dice nada a su espíritu. La música para el alma es esa que lo hace sentir mal, lo hace llorar, pero no lo saca del problema. La música del espíritu es esa que me conecta con Dios, cuando yo lo puedo ver a Él y decirle: Señor, tú eres grande, tú eres santo, tú eres todopoderoso. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y cuando entendemos eso, ¿sabe? Manifestamos el reino, porque Dios habita en medio de la alabanza y la adoración. Y donde Dios está, hay sanidades, hay liberaciones, hay milagros. Y es imposible que la gente no quiera estar donde Dios se está moviendo. El Señor dice que en el último tiempo restaurará el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busque al Señor. La gente buscará a Dios cuando hay un pueblo que entiende lo que significa adorar y alabar profundamente desde su espíritu al Señor. Debe ser un pueblo restaurado en conceptos de finanzas y de prosperidad. Una iglesia pobre no puede evangelizar. Una iglesia pobre no puede hacer medios, televisión, radio. Una iglesia pobre no puede comprar auditorios. Y eso es lo que el diablo quiere: que la iglesia se muera de hambre, que se seque. Y hay un ataque contra las finanzas de la iglesia. Hay un ataque contra la prosperidad. ¿Por qué? Porque si la gente no prospera, ¿usted cómo le va a hablar de Dios a alguien cuando usted anda endeudado con esa persona? No tiene testimonio, no tiene autoridad. Pero Dios está restaurando a su pueblo con una visión apostólica que prepare a esta generación de salvos para alcanzar a esta generación de perdidos. O sea, Dios está nivelando a la iglesia. Es una nivelación profética. Cuando Pablo llegó a Éfeso, él le pregunta a los cristianos de allí: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dicen: ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces Pablo oró por ellos y recibieron el Espíritu de Dios. Hacía más de 25 años eran cristianos, pero no conocían al Espíritu Santo. Pablo les habló, les bautizó, les impuso las manos, hablaron en otras lenguas y les envió. Y en 2 años nada más habían llenado a Asia. Fundaron las 7 iglesias del Apocalipsis. El principado de la diosa Diana cayó. Saturaron a Asia con la palabra de Dios. O sea, una iglesia llena del poder de Dios es una iglesia mucho más efectiva que una iglesia tradicional. Priscila y Aquila se encontraron con Apolos y le dicen: tú eres muy buen predicador, pero a ti te falta espíritu. Tú necesitas al Espíritu de Dios. Y entonces lo empoderaron. Le dicen: tú tienes que actualizarte. Nosotros tenemos que actualizarnos a lo que Dios va haciendo en este tiempo, porque Dios nos ha hablado, claro que sí, pero hay gente que se queda con la palabra y no entiende que Dios sigue hablando, y que de repente Dios da otra palabra. Es como que cuando usted le dice a su niño: siéntese ahí, y no se para. Y entonces el niño se sienta. Se acaba el culto, todos se van y el niño no se quiere parar. Y entonces usted dice: ¿y por qué no se paró? No, porque mi papá me dijo que no me parara. Sí, pero esa palabra tenía un momento para cumplirse y ya se cumplió. Ha llegado el momento de avanzar, ha llegado el momento de extendernos. Lo que Dios habló en el pasado ya pasó. Dios está hablando ahora. Tiempo de conquista, tiempo de levantarnos, tiempo de gloria, tiempo de reino, tiempo de manifestar lo que el cielo está hablando, porque el cielo no conoce ningún dolor que no pueda sanar. El Señor está dispuesto a hacer milagros poderosos en este tiempo. Gente que quiera ser usada por Él. Gente que se ponga en la brecha, que diga: yo quiero hacerlo. ¿Por qué necesitamos ser una generación profética hoy? Quiero que vea conmigo la vida del profeta Elías. El ministerio de Elías marca un nuevo comienzo en la dispensación de lo profético. Hay 2 profecías en la Biblia al respecto. En Mateo capítulo 11 versículo 14, Jesús dice lo siguiente: y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. ¿De quién estaba hablando? De Juan el Bautista. Él es el Elías que había de venir.
Pero tenemos una palabra profética en Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6, que lo leímos al comenzar, que dice que el Señor enviará al profeta Elías antes del día final. Entonces tenemos tres manifestaciones de Elías. ¿De qué estaba hablando el Señor? Que la misma unción o el mismo espíritu que estuvo en Elías Tisbita se iba a manifestar sobre Juan el Bautista y se iba a manifestar en el último tiempo, no sobre una persona, sino sobre toda una generación. El mismo espíritu que estuvo sobre Elías. Pero mire esto, según esos verdaderos códigos, el Elías que había de venir restauraría todas las cosas. Mire conmigo lo que dice Mateo capítulo 17 versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Dígame, ¿qué restauró Juan? Juan no restauró nada. Jesús dice: este es el Elías, él va a ser un restaurador. Pero cuando vemos la vida de Juan, Juan no restaura nada. En Hechos capítulo 3 versículo 20 y 21 hay una palabra que se refiere a lo mismo, escúchalo. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿De qué estaba hablando? Note que Jesús dice: este Juan es el Elías. La otra profecía dice: Elías volverá antes del día final. Ahora, dice esta escritura que Jesús volverá cuando todas las cosas sean restauradas. ¿Qué restauró Juan? Juan no restaura nada. Sin embargo, en el último tiempo sí vemos que los ministerios están siendo restaurados, que Dios está restaurando a su iglesia, que Dios está restaurando el poder dentro de la iglesia. ¿Qué tiene que ver con esto el espíritu de Elías? ¿Por qué debe venir el espíritu de Elías otra vez? Elías tuvo que confrontar el poder político y religioso que estaba representado en su época por Acab y por Jezabel. Político, religioso. Estos fueron los peores enemigos que tuvo Elías. Son los mismos que nosotros vamos a tener que enfrentar. Era tanto el poder que tenía Jezabel, que dicen algunos estudiosos que posiblemente Elías nunca pudo superar eso. La persecución tan recia llevó a Elías a morir deprimido, y hay estudios que comprueban eso. Elías le quitó la cabeza a los 450 profetas de Baal, pero dejó vivos a los 400 profetas de Acera. Huyó a una cueva, se escondió. Mira lo que pasa. De repente Dios le trae una palabra y le dice: unge a Eliseo por profeta y unge a Jehú por rey. Y el Espíritu de Dios reposó en aquel momento sobre Eliseo. Algunos predicadores, cuando hablan de Elías y Eliseo, hablan de unción, pero la Biblia nunca habla de unción, habla de espíritu, y eso es diferente. Eliseo le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu. No le dice una doble porción de tu unción, sino de tu espíritu, de su misma naturaleza, de su misma esencia, venga sobre mí. Y entonces vino el espíritu que estaba sobre Elías, sobre Eliseo, y bajo esa transferencia de poder, Acab fue destruido, Jezabel fue lanzada desde el balcón, cayó, y su sangre, dice la Biblia, que la lamieron los perros. Y eso es lo que va a pasar en el último tiempo. A Jezabel que se la coman los perros, pero lo de Dios permanece, lo profético permanece, la palabra del Señor se cumplirá. Hay que tirar todo lo jezabélico, lo religioso, lo babilónico. Hay que botarlo a la basura. Todo lo que impide el crecimiento de la iglesia, eso no sirve, hay que sacarlo. El espíritu de Elías se va a volver a repetir en la vida de Juan y después en una generación profética que Dios está levantando. Pero note que cuando Elías se enfrenta a Jezabel, ella le dice esta palabra. Primer libro de Reyes capítulo 19 versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Quién estaba hablando ahí? Elías le quita la cabeza a sus profetas y ahora ella le manda a decir: así como tú le hiciste a mis profetas, así me hagan los dioses. Se soltó una maldición ella misma. Si mañana yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué está diciendo? Si mañana yo no te he volado la cabeza. Le dijo a Elías: te quito la cabeza. ¿Qué estaba pidiendo el espíritu demoníaco? La cabeza de
Elías. ¿Quién estaba hablando? El demonio que tenía Jezabel. Es un demonio muy fuerte, es un espíritu muy fuerte. Entonces, así como el espíritu de Elías se va a repetir 2 veces más, o sea, hay 3 manifestaciones del espíritu de Elías. De repente viene Juan el Bautista, un día lo agarran y lo meten preso. Hay una fiesta en el palacio de Herodes, allí está Salomé y está Herodías. De repente la joven empieza a danzar, a bailar, y esto es lo que hace el demonio de Jezabel, que embrutece, entorpece a los hombres. El tipo quedó loco cuando la vio, y entonces le dice a la joven: ven, pídeme lo que quieras y aún la mitad del reino se te dará. O sea, es como que Peña Nieto se para y le diga a alguien: divido México y lo pongo a gobernar la otra mitad. ¿Se imagina eso? Era una oferta muy grande. Y la joven le dice a su mamá, que está poseída por Jezabel: ¿le aceptamos el trato? Yo presidente, usted ministra de Hacienda, del Tesoro, y ahí nos repartimos. Y la mamá le dice: no hables tonterías, pídele algo que realmente valga la pena, algo valioso. Y ella dice: ¿qué le pido entonces? Pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¿Alguien está entendiendo lo que el Espíritu está hablando? ¿Quién habló ahí? El mismo demonio que le dijo a Elías: te quito la cabeza, y no se la pudo quitar. Como no se la quitó a Elías, se la quitó a Juan, que tenía el espíritu de Elías. Ahora, ¿por qué a Juan le quitaron la cabeza si era profeta? Porque Juan perdió el foco profético. Juan se desconectó. Un día Juan ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro día, cuando lo bautizó, escuchó al Dios de los cielos decirle: este es mi Hijo amado. Vio al Espíritu descender sobre él. ¿Qué más prueba quería? Si Dios mismo se lo dijo. Ahora está preso y manda a decirle a Jesús con alguien: ve y dile si es él el que había de venir o si era otro. ¿Eres tú el que había de venir? No se lo dijo Dios mismo. No le dio testimonio el Espíritu Santo. Él lo sabía, pero en algún momento perdió la fe. Y perder la fe es camino a perder la cabeza. Perdió la cabeza. Le quitaron la cabeza. Juan el Bautista se desconectó. El mismo espíritu que operaba en Acab operaba en Herodes. Las mismas actitudes que tenía Jezabel estaban en Herodías. Así que lo que el diablo dijo a través de una, lo cumple a través de la otra. La mayor confrontación que Elías tuvo fue el poder político y el poder religioso. La mayor confrontación que tuvo Jesús cuando vino: Anás, Caifás, Pilato. ¿Quiénes eran? Político, religioso. La iglesia de hoy, ¿a qué se está enfrentando? A lo mismo. Mire, hay todo un plan orquestado de parte de Rusia y de otros países, incluido Venezuela, que están soltando dineros en todos los países latinoamericanos. Nosotros tenemos elecciones en Colombia pronto, y tenemos 5 candidatos de la izquierda, ateos, pro homosexuales. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando en México? Es exactamente igual. Y los que van liderando las encuestas en nuestros países son gente sin temor de Dios, sin principios, antivalores, antibiblia, anticristo. Eso es lo que está pasando. Ahí es donde se necesita la voz profética que se levante y le diga a Jezabel: no nos vas a derrotar. Nosotros tenemos la autoridad de Dios para acabar con todo eso en el nombre de Jesús. Que haya gente entendida y que sepa leer los tiempos. Porque yo veo cristianos aún apoyando a ese tipo de gente. Uno dice: este perdió la cabeza hace rato, este Jezabel le voló la cabeza. Porque si a usted le quitan la cabeza por Cristo, pues se convierte en un mártir, y eso es bueno. Pero ¿qué es peor a que le quiten la cabeza? Tenerla puesta y que no le funcione. Eso es peor. Y así hay gente hoy en día. Jezabel está pidiendo la cabeza. La iglesia de hoy no es para cantar coritos, es para hacerle la guerra al diablo, para romper los poderes de las tinieblas, para arrebatarle a los jóvenes las finanzas y traerlas al reino de Dios. La iglesia de hoy no es para que esté a la defensiva, es para que se levante y tome su posición de guerra, su postura profética, tome su autoridad apostólica y quiebre lo jezabélico, lo de político, religioso y demoníaco que se ha levantado en la nación. Para eso es la iglesia. Ahora, si tú no te alineas con el espíritu de Elías, a tu cabeza le quedan pocos segundos. Por eso veo hoy en día unos ministerios sin cabeza, sin foco,
sin visión, no ven nada, no escuchan nada, no piensan, no razonan. Son los cristianos Shakira, ciega, loca y sordomuda. Esa es compatriota mía, pero está bien desubicada. Gente sin cabeza que anda hablando mal, persiguiendo a los ungidos. La gente que persigue a los ungidos son los Saúles, que algún día tuvieron la unción y la perdieron, y terminan consultando la brujería, la hechicería, desubicados, sin cabeza. Puedes tener la cabeza puesta, pero la mente y el corazón estar lejos de los propósitos del Señor. Gente desubicada, gente manipulada, gente que perdió el foco hace tiempo. Por eso esta palabra viene para decirte hoy: vas a alinearte para ser una generación profética, vas a alinearte con el Espíritu de Dios, con lo que el Señor está hablando para este momento. ¿Qué debemos hacer para ser una generación profética? ¿Cómo nos alineamos? Escúchame, así como Juan el Bautista es la segunda manifestación del Espíritu que operaba en Elías, y que Dios exigió de él ciertas características, esas mismas características van a ser exigidas a nuestra generación. Y tenemos como marco de referencia los pasos que demarcaron la vida de Juan. Vamos a verlo en la Biblia. Lucas capítulo 3, versículo 4 al versículo 6. Aquí está la palabra. Dice así: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos serán allanados. ¿Qué características están aquí para Juan? Que son las mismas que Dios nos exige. Número 1, dice ahí: voz del que clama en el desierto. Esta debe ser una generación que clame. Esta debe ser una generación que ore, que salga a las calles, porque dice en el desierto. Bíblicamente el desierto es el lugar de Satanás. Cuando Jesús se fue a ayunar, el que lo recibió en el desierto, ¿quién fue el anfitrión? Fue Satanás. En el Antiguo Testamento se dice que cuando se hacía el sacrificio, había un macho cabrío al que se le entregaba la expiación, y se hacía un acto simbólico y se soltaba al desierto, porque realmente había un espíritu que operaba en el desierto, y eso está dentro de la cosmovisión de los judíos. Por eso la Biblia dice que el diablo, los demonios, buscan lugares secos. Por eso Jesús fue al desierto y se encontró con Satanás, y allí lo venció con el poder del Espíritu Santo. Nosotros no estamos para quedarnos encerrados en 4 paredes. Hay que ir al desierto, al lugar donde opera el diablo. Ve con la autoridad que Dios te ha dado y sácalo de allí en el nombre de Jesús, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Una generación que clama, que hace guerra, que va a las calles. Número 2, dice: preparad el camino del Señor. Debe ser una generación preparada, una generación que prepara el camino, una generación que prepara a otros, una generación que limpia todo lo que está sucio y prepara ese camino para la manifestación de Dios. Número 3, dice: enderezad sus sendas. Debe ser una generación que enderece lo que está torcido. Escúchame, si tú quieres ser una generación profética, tienes que enderezarte, no puedes caminar chueco. Lo que está torcido en tu hogar, lo que está torcido en tus finanzas, lo que está torcido en tu vida espiritual, en lo moral, tienes que enderezarte. Es lo que Dios está exigiendo. Siga leyendo. Número 4, todo valle se rellenará. Esta debe ser una generación que rellene sus valles. ¿Sabe lo que es un valle? Es una hondonada. En medio de las montañas hay una hondonada, es como un hueco que está ahí, y habla del estado depresivo, de la baja autoestima del pueblo de Israel en el dominio de los pueblos enemigos. O sea, Dios está diciendo: hay que llenar todos esos huecos, todos esos vacíos existenciales, que nadie me quiere, que todos me odian, que me voy a comer un gusanito. No, dejen las tonterías. Es que no sé, algunos nacieron con estrella y yo nací estrellado. Cuando repartieron el puesto de los mensos, yo llegué de primera. No, quita eso de ahí. Esa gente que se arrodilla a orar: Señor, yo soy una cucaracha. Y el que está al lado dice: sí, Señor, yo también. Yo digo: Dios mío, ¿cómo un par de cucarachas oran? Se van a morir intoxicados. Con esa mentalidad no conquista a nadie. Dice: rellene sus valles. Tú eres una nueva criatura, eres nación santa, eres pueblo escogido por Dios, eres linaje de Dios.
Valórate como lo que Dios te ha puesto. Eres cabeza, no cola. Estarás arriba y no abajo. Prestarás, no pedirás prestado. Para eso te llamó Dios. Deja de estar lamentándote. Deja de estar echándole la culpa a Peña Nieto de tus problemas. Deja de estar echándole la culpa a Emiliano Zapata y a los que se murieron hace tantos años. Acepte su responsabilidad. Tape esos huecos, llene esos vacíos existenciales, llene todo eso y crea lo que Dios le ha dicho. Usted es imagen de Dios. Así le falte un diente, hermano, póngase el diente y siga adelante. Usted es hijo de Dios. Por eso es que el diablo lo odia, porque cuando lo ve a usted, ve en usted la imagen de Dios, y entonces él quiere destruirlo como sea. Valórese. La Biblia dice que el Señor nos ha coronado con favores y misericordias, y cuando uno está coronado, uno camina con la frente en alto porque tiene una corona. La gente que camina con la cabeza abajo es porque se le cayó la corona hace rato y ni cuenta se dio. Dios habla de eso, de rellenar los valles. 5. Se bajará todo monte y collado. Mira eso. Los valles se rellenan. ¿Y los montes? ¿Qué son los montes? Lo que está salido, ¿sí? Mira cómo va el asunto. Enderece lo que está torcido. Rellene lo que está hueco. Rebaje lo que está salido. Hay una montaña que dice: bájela. Los montes, ¿qué tiene que pasar con los montes? Hay que bajarlos. Esta debe ser una generación que baje todos los montes. O sea, lo que está arriba, el orgullo, la altivez, el mirar por encima a los demás. Hay gente orgullosa que cuando van a ministrar liberación le dicen al diablo: usted no sabe con quién se metió, usted no sabe quién soy yo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Hay que bajar lo que está arriba. Hay que dejar el orgullo. Hay que dejar la crítica, la murmuración. Hay que alinearnos a lo que Dios está hablando. Una generación de rectitud. Número 6. Todo lo que está torcido, dice ahí, se enderezará. Otra vez, ya había dicho que lo torcido se enderezara y otra vez lo vuelve a decir. ¿Por qué será? Seguro porque hay muchos torcidos dentro de la iglesia. Hay que enderezar lo que está torcido, volver al camino verdadero. 7. Y los caminos ásperos serán allanados. Esta debe ser una generación que allane los caminos ásperos. ¿Cómo es un camino áspero? Con rocas, con espinas, que no se puede transitar, como dicen aquí en México, como terracería, que no se puede pasar por ahí. Está muy áspero. Entonces el Señor dice: hay que allanarlo. Mira todo lo que Dios está haciendo. Lo torcido se endereza, lo hundido se rellena, lo que está arriba se baja y lo que es áspero se allana. ¿Qué es lo que Dios está preparando ahí? Una autopista recta, perfecta, a través de la cual descenderá el Mesías, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Él va a caminar. Nosotros estamos preparando el camino para su regreso. Él volverá pronto. Ahí está. Allane lo áspero. ¿Qué es lo áspero? Lo rudo, el mal carácter, que cuando llega a la casa, los hijos en vez de alegrarse, les da miedo y corren a esconderse debajo de la cama, y cuando llegan ya el perro está metido allá, porque hasta el perro le tiene miedo. Quite lo áspero. O sea, es un espíritu dócil, manso, que manifiesta el fruto del Espíritu realmente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pide eso? Porque viene el Rey a través de nosotros. Es la venida a través del cual Él va a caminar. Dios va a ver a través de ti. El Señor va a sanar a través de tus manos. Él va a hablar a través de tu boca. Él se va a manifestar de una manera poderosa en este tiempo. Estamos preparando el camino. ¿Para qué? Dice el versículo 6: y toda carne verá la salvación de Dios. Aleluya. ¿Para qué es todo eso? Para que todos los que no conocen al Señor puedan conocerlo. Toda carne verá la salvación. Dice Isaías 45, hablando en el contexto del mismo pasaje en el Antiguo Testamento: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Aleluya. El espíritu de Elías es un espíritu de fuego, de unción, de gloria, de milagros.
que va a descabezar lo falso, que va a traer lo genuino de Dios para este tiempo. Que dice en Malaquías que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, es una generación de paternidad. ¿Qué es lo que más está atacando el diablo hoy? Los diseños de familia. Está atacando la estructura de lo que Dios ha establecido. Pero Dios dice, esta es una generación que parirá hijos de bendición. No traerás hijos a maldición, a ser esclavos de nada. Tus hijos servirán a Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, un Dios generacional. La bendición que Él tiene para ti es tan grande que cuando tú te mueras, esa bendición no terminará, sino que pasará sobre tus hijos, sobre tus nietos y sobre tus generaciones. Somos una generación escogida por Dios para un gran propósito. Una generación de padres que ama las almas, que se embaraza, que siente dolores de parto, que ama lo que Dios ama. Cuando Elías se va, Eliseo le dice: Padre mío, Padre mío. ¿Por qué le dice eso? Porque el espíritu de Elías es un espíritu de paternidad. Dios se está manifestando en esta generación y Dios quiere revelarse en la América Latina como Padre, para erradicar el espíritu de orfandad que hay. Dios se está revelando en Europa como rey por el sistema que ellos han manejado, por la monarquía. Él se está revelando en África de otra manera, en Asia como el único, porque tienen millones de dioses, pero lo están viendo como el único, como el verdadero. Pero aquí en América lo que Dios está haciendo es erradicando el espíritu de la orfandad. Y el espíritu de Elías tiene que ver con eso. Es un espíritu de paternidad, de gente que ama las almas, de gente que siente como dolores de parto por los perdidos, que clama, que intercede, que toma la postura de lo que Dios le ha dado. Dios está trayendo una nueva reforma, indiscutiblemente. Se terminaron los 500 años de la reforma, viene otra reforma y nosotros somos parte de eso. Póngase de pie, por favor, y permítame orar. La iglesia de los últimos tiempos no va a salir por la puerta de atrás. La iglesia de los últimos tiempos va a conquistar naciones. Yo creo eso. Hay gente fatalista que tienen una escatología desastrosa, de que la iglesia al final va a salir arruinada y asustada. No, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con lo mejor, con oro, con riquezas, y todos los enemigos reconocieron quién era su Dios. Asimismo, cuando Jesús se lleve a su iglesia, la iglesia saldrá en victoria de esta tierra, no derrotada. La iglesia va a permear la cultura, la música, la ciencia, la tecnología, la política. Va a dejar de decir que la televisión es del diablo, que los medios son del diablo, que los periódicos y las universidades son del diablo. La iglesia va a tener una conciencia de reino en el último tiempo. Eso es lo que hace el espíritu de Elías. La iglesia no es un intruso aquí en la tierra. El intruso es el diablo, un espíritu que por desgracia cayó del cielo y cayó aquí. Pero nosotros fuimos creados de la tierra. Nos hicieron del mismo material de la tierra que estamos pisando. Eso significa que ella es mi parienta y yo tengo autoridad. Eso significa que somos familia. El diablo no fue creado aquí. Él no pertenece aquí. Hay que echarlo fuera de su casa, de sus finanzas, de su familia, de la iglesia. Fuera en el nombre de Jesús. Él es un intruso. Nosotros somos los que hemos sido comisionados y tenemos la autoridad de parte de Dios. Que todo lo que pisemos en nuestro territorio, que todo lo que toquemos será prosperado, que todo lo que emprendamos, el Señor lo respaldará. El Señor va a levantar profetas en todas las áreas de la sociedad. Dios no solamente necesita buenos predicadores, Él necesita buenos arquitectos que construyan iglesias para Él, buenos ingenieros de sonidos, buenos abogados que nos defiendan, porque nos demandan y nos toca contratar un abogado endemoniado para que nos defienda. Porque en las iglesias la gente no se está preparando. Estoy hablando con esa generación que está entendiendo lo de Dios. Hace poco me dijo un joven aquí en México, me dijo: yo soy piloto de avión. Yo le digo: qué bueno. Y me dice: sí, pero me voy a retirar porque voy a predicar. Y yo le digo: ¿y quién te dijo esa tontería? Ah, no, es que los pastores me dicen eso. Y yo le digo: ¿cuántos pilotos cristianos hay donde trabajas? Ninguno. Le digo: entonces, ¿por qué te vas a salir de allí si tú eres un profeta en las alturas? Dios te puso ahí, en la empresa donde Dios te ponga, en el gobierno donde Dios te ponga. Tú vas a ser un profeta de Dios para tu generación. Dios necesita buenos educadores, no ateos, antimorales, no
Necesitamos gente que eduque, gente que enseñe, gente que rescate, gente que se meta en la política, en los medios, en el arte, en la música, que deje el nombre de Jesucristo en alto en esta generación. Esa es la generación del espíritu de Elías.